Saludos cordiales estimados amigos, estamos hoy con la segunda parte de esta reacción al video, a la resolución 116 pues que expidió el CERCOV. Hace un par de días, si no me equivoco, pues publicamos la primera, sí, ahora vamos a continuar. Para terminar el tema del estudio de mercado se dijo algo más, escuchemos. Es importante recordarles también, ya que se ha topado el tema de la ínfima cuantía, que a través de la resolución 088, en su debido momento ya se incorporó a la ínfima cuantía para el estudio de mercado. Estimado ingeniero, esto es una falacia. Si revisamos la resolución 88 a la que usted hace mención, lo que hizo esta resolución fue prácticamente eliminar algunos artículos del capítulo que estaba considerado en ese momento como un capítulo, esto del cálculo del presupuesto referencial, y a su vez lo que hizo fue estructurar la parte pertinente o este algoritmo, que es una secuencia de pasos para determinar, entre comillas, el presupuesto referencial, lo estableció como parte del como parte del artículo 9 de la codificación, es decir, de la resolución 72. Pero en ningún lado se menciona la ínfima cuantía. En este sentido, no se podría hacer esta aseveración que usted está haciendo, ya que estaría generando justamente una confusión en los servidores públicos. No existe tal disposición, al menos de forma expresa, como para que los servidores actúen fehacientemente en que tienen que hacer estudio de mercado en una ínfima cuantía. Personalmente, no lo veo adecuado. Continuemos, a ver qué más se dijo aquí. ¿Qué es lo que estamos aquí mencionando? Es que ya para la suscripción de la documentación y la validación, la suscripción es la firma y validación de los documentos, solo se realizará a través del aplicativo Firma S. He revisado los considerandos a ver qué está pasando. ¿Por qué razón están casi monopolizando la aplicación? En este sentido, ahora incorporan que ya no solo la verificación de si un documento está firmado electrónicamente se lo haga en el Firma S, sino que también la suscripción, y desde ya un sistema que no lo veo tan amigable que digamos. Muchas personas están acostumbradas a utilizar, por ejemplo, el Acrobat Reader. En este contexto, bajo su disposición, ya no podrían hacerlo porque prácticamente estarían quedando, entre comillas, fuera del concurso. Y eso es una barbaridad. Eso irrumpe incluso el principio de vigencia tecnológica que supuestamente el CERCOV, la ley, el reglamento, pues estarían introduciendo o estarían incentivando a que se aplique el principio de vigencia tecnológica en utilizar herramientas modernas. Pero en este caso ustedes están restringiendo. ¿Por qué razón está pasando esto? ¿Por qué están obligando a que solo se utiliza esta herramienta? Ahí viene el otro tema. Muchos proveedores sí me lo han comentado a mí y algunos servidores públicos de que Firma S no estaría siendo una herramienta tan consistente que digamos. Que están firmando, puede ser con un Acrobat Reader, con certificado digital, es decir, con firma electrónica, pero les está botando algún error este sistema, sobre todo a la hora de verificar. En este sentido, ¿qué les parece si no mejoran el Firma S? Si no impulsan la mejora de este sistema para que permita trabajar con cualquier programa que utilice un certificado digital. Por tanto, vuelvo y repito, no le veo razonable. En este caso estarían casi monopolizando esta aplicación, que desde ya no es muy amigable. Bueno, continuemos. En los casos de los anexos o documentación de respaldo que se adjunta, la oferta deberá ser digitalizada y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. Se aplicará también para los casos que han sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita. Y es para esto los anexos. ¿Qué se entiende como último documento? La última hoja del archivo PDF. ¿Sí? La última hoja del archivo PDF. Nada más. A ver, esto es otro tema preocupante, sí, que los servidores públicos deben tomarlo en cuenta, lo que puede pasar. En este contexto, están disponiendo que un documento pues se puede escanear y la única firma que va a valer en este caso sería la firma al final. Es decir, yo escaneo una copia de unas actas y tienen que ponerlo exclusivamente en la última hoja. No sé cuál es la concepción que están teniendo de firma electrónica. El hecho de que una firma electrónica si esté en la mitad ya da validez a todo un documento, sí, a toda su estructura. Les pongo un ejemplo muy preciso. Un acta de entrega-recepción puede tener como anexo, ojo, cuando se la realiza en Word, por ejemplo, en un procesador de textos, puede tener una liquidación allí o un cuadro aparte, es decir, termino mi acta de entrega-recepción y luego viene una especie de anexo entre comillas, hecho en el mismo documento. Por tanto, no es que se firma este anexo, si no se lo firma puede ser en la mitad, el acta de entrega-recepción.
Pero esta firma electrónica le da validez a todo el documento. ¿Cómo puede ser posible que ustedes dispongan que sea al final, exclusivamente? O sea, si alguien lo hace en el medio, en teoría, o de acuerdo a su disposición, no serviría. Esto es una barbaridad que contradice totalmente el significado de lo que es una firma electrónica. Ahora bien, ¿cuál es el tema aquí? Porque muchos dirán, pero bueno, ya pues no le veo cosa del otro mundo el que se firme al final. El trabajo que les están generando automáticamente a los servidores públicos, porque el firma EC, el famoso firma EC, no les dice en qué documento está firmada, es decir, en qué documento está plasmada la firma electrónica, no les dice. Aparte de entrar a ese sistema y revisar que se ha sido firmado en ese sistema, tienen que ir a abrir el documento y verificar dónde está, sobre todo en la última hoja, que esté en la última hoja, cosa que lo veo, en realidad no le veo un valor agregado. Por tanto, ¿qué está pasando? O sea, eso deberían transparentar. ¿El firme C está funcionando correctamente o no? Sí, está pasando esto que dicen los proveedores. ¿Por qué no potencian el firme C para que se abra y no de estos problemas? No les obliguen a las personas a relacionarse con herramientas que a lo mejor no son tan amigables como otras sí lo son. Existen un montón de aplicaciones que permiten firmar electrónicamente. Ustedes están discriminando prácticamente estas otras aplicaciones. En teoría, no servirían. Bueno, sigamos a ver qué más dijeron. Las contrataciones planificadas, en el tema de ínfimas cuantías, nos habla que las contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, es decir, cuando recién estamos haciendo la planificación, están sujetas a las condiciones de ínfimas cuantías, deberán ser publicadas en el plan anual de contrataciones. Seamos conscientes de lo que están estableciendo. Las contrataciones por ínfima cuantía, de cierta manera planificadas, deben publicarse. Se resume en eso, en el pack inicial. Eso es lo que están disponiendo. Veamos algo más que dicen aquí, porque aquí hay tela de donde cortar. Una aclaración nada más aquí, Cristian, porque nos dice que contraría la ley. Esto no contraría la ley. Hay una disposición que queda una salvedad en el reglamento, por si acaso. No es en la ley, hay una confusión ahí. Es una disposición de carácter reglamentario que con el fin de transparentar, ojo, estamos hablando solo de las ínfimas cuantías planificadas, con el fin de transparentar, ¿sí?, el tema presupuestario y la planificación institucional. No contraría la ley, mi estimada Edith Heredia, no contraría la ley. A ver, felicitaciones a la señorita Heredia, en realidad. Si bien es cierto, a lo mejor no utilizó la palabra de forma textual, sino se refería a que contraría la normativa. Estimado abogado, están contrariando la normativa. Veamos, vamos a abrir como prueba en este caso lo que dispone el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el segundo párrafo del artículo 25, bueno, habla del plan anual de contratación que puede ser reformado por la máxima autoridad o su delegado. Pero lo más importante es lo que viene luego del punto seguido. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el pack inicial o reformulado. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el reglamento? Que las contrataciones de ínfima cuantía y las contrataciones de emergencia pues no se publican en el pack inicial o reformado. Usted lo acaba de decir, pero lo que no tiene, al menos es mi apreciación, no tiene concepto, en este caso no tiene una valoración de la jerarquía de normas. Para ello me permito recordarle la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 425, donde se habla el orden jerárquico que tiene las normas. En este sentido hablamos de la Constitución, hablamos de, luego vienen los convenios internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales, ordenanzas, y vienen los decretos y reglamentos. Recordemos que el reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es potestad normativa exclusiva del presidente de la República y lo hace a través de decretos ejecutivos. Luego vienen las ordenanzas y luego, después vienen los acuerdos y las resoluciones. El CERCOP se manifiesta con resoluciones. En este contexto, el reglamento pesa sobre sus resoluciones. En este sentido, vuelvo y repito, estarían contrariando la normativa. Las entidades públicas pueden utilizar el reglamento y ahí está exclusivamente lo que está establecido en dicha norma, ¿sí? Es decir, que las contrataciones de ínfima cuantía pueden estar excluidas del pack reformulado o el pack inicial. Pero bueno, dándole el beneficio a la duda, asumiendo
que usted está en lo correcto y que no estaría contrariando la norma, que no estaría contrariando el reglamento, su resolución, dándole el beneficio a la duda. Mire el problema que les va a generar a fin de año, al inicios de año. Si usted sigue con esta creencia o esta teoría de que se debe hacer el estudio del cálculo para el presupuesto referencial por todas y cada una de las ínfimas cuantías, póngase a pensar usted cuántas ínfimas cuantías son planificadas o se puede prever en una entidad pública. Muchas ínfimas cuantías. Claro está, puede ser una solución para las entidades decir, ¿saben qué? Luego decimos que no fue planificada. Ahí entra un criterio subjetivo, porque puede entrar un auditor, y decir, señor, usted no planificó. Esta es una contratación, tenía que haberla planificado. No la publicó, tiene observación por no haber publicado. Ahora bien, dicen, pero bueno, publíquela. Ahí viene el gran problema, estimado abogado. El costo, el PAC ya incluye un costo. ¿Qué valor va a tener esa contratación planificada? Van a tener que hacer un presupuesto, van a tener que hacer de acuerdo a su disposición o de acuerdo a su apreciación y más que nada su emisión verbal. Manifestó que toda ínfima cuantía debe tener el estudio del cálculo de presupuesto referencial. ¿Se imagina tener que hacer cada una de estos estudios al final de año? Cuando todo el mundo está cerrando procesos, todo el mundo está publicando los últimos procesos de contratación, están haciendo la planificación, los planes operativos. Es toda una presión que existe. Los servidores públicos pueden dar fe cierta de esto que estoy manifestando. No es que me estoy inventando, lo he vivido en las entidades públicas. Y mientras más grande, existe más trabajo, porque hay más procesos. Por tanto, si seguimos pues lo que usted acaba de mencionar durante su exposición, es que tienen que hacer el estudio del cálculo de presupuesto referencial para cada una de las ínfimas cuantías. Segundo, que deben publicarlas al inicio del año. Ahora bien, tomando en consideración que un PAC incluye y toca ya considerar el costo, el presupuesto de esa contratación, de esa ínfima, tantos estudios de mercado van a tener que realizar las entidades. Continuemos. De contrataciones. Importante también los bienes y servicios no normalizados y los bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico general y catálogo dinámico inclusivo, así como el arrendamiento de bienes, la contratación del servicio de provisión de seguros en cualquiera de sus ramas y siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,602 por el presupuesto inicial del Estado vigente en el año, serán adquiridos a través del procedimiento de ínfima cuantía. Lo que se hace es incorporar en este párrafo ya a los seguros. Aquí cometen un serio error de redacción. Voy a abrir un documento en el cual me permití copiar cómo estaba la redacción antes y después. Si revisamos aquí el artículo 331, que es el que ha sido reformado, pues está parecido inicialmente, hasta aquí. Es decir, este artículo no es otra cosa que la definición del techo. Todos ya estamos acostumbrados y conocemos de que existe un techo presupuestario para hacer estas contrataciones, ¿no? Por ínfima cuantía. Por tanto, bienes y servicios empieza a clasificarlos y decir qué es lo que se puede contratar por ínfima cuantía. Empieza con bienes y o servicios normalizados, los no normalizados, obviamente que no consten en el catálogo electrónico, y así como el arrendamiento de bienes. Si bien es cierto, esto también es un servicio, no sé por qué en realidad lo separaron, pero bueno, esto ya heredaron esta nueva administración. Y que nos dice que todos estos se pueden, aplicar a través del procedimiento de ínfima cuantía cuando el presupuesto referencial sea menor o igual al valor que resulte del 0.602 por el presupuesto inicial del Estado. Eso estamos claros y todos lo tenemos claros. Hasta esta está perfecto. O sea, es claro, en teoría. Lo que no estaba de acuerdo, pues es en el caso de que hayan sacado arrendamiento de bienes, porque al final es un servicio. No importa. En este contexto, ¿cuál era el problema? Que en la resolución anterior, si no me equivoco, ¿sí?, quitaron el tema de la contratación de seguros por ínfima cuantía, es decir, desaparecieron ese articulado. Por tanto, entiendo yo que quisieron dar una solución a esto porque había justamente la duda en los servidores públicos, en las juntas parroquiales. ¿Cómo contratan seguros si a lo mejor es una prima de $300? ¿Sí? Tener que hacer una licitación, como lo dice el reglamento en cierta medida, no era muy lógico. Ahora bien, veamos el error. Hacen lo mismo, es decir, copian textualmente la misma parte, incluyen aquí
como incluso con una coma, como otro tipo, digámoslo, otro tipo de estas contrataciones, en teoría, la contratación del servicio de provisión de seguros en cualquiera de sus ramas. Y ahí viene, siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte multiplicar 0.602 por el presupuesto inicial del estado vigente en el año. Hasta allí. Si revisamos esta frase tal como está redactada, esto solo aplicaría para las contrataciones de seguros, ¿está bien? ¿Sí? Porque se incluye el concepto prima, mas no así para los elementos de acá, los bienes y servicios, en este caso el arrendamiento de bienes, porque en ningún momento se dice del presupuesto referencial de estas contrataciones, sino lo que se dice es cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte multiplicar el coeficiente por el presupuesto inicial del Estado, en el año serán adquiridos a través del procedimiento de ínfima cuantía. Por tanto, si textualmente leemos esto, no es lo correcto. Lo que tenía por último que haber hecho es al final del artículo, en el caso de las contrataciones de seguros se podrán contratar, bueno, en este caso estoy al apuro, ¿no? Redundando un poquito, ¿sí? En los procesos de contrataciones de seguros se podrá contratar por ínfima cuantía siempre y cuando el valor de la prima no supere bla, bla, bla. Y se lo incorporaba aquí al final. Les invito, señores del CERCOP, a revisar que así como está, ustedes borraron aquí de cierta manera el techo para estas contrataciones, para estos tipos, llamémoslo aquí, hasta el arrendamiento de bienes. Sí, lo único que hicieron fue centrarse en el tema de los seguros y relacionaron textualmente cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente. Por razones lógicas, la prima se aplica al tema seguros y no a estas otras contrataciones. Ok, hay que tomar en cuenta de todo esto, pues, ¿qué podemos sacar de lecciones? En realidad, la emisión de normas es una responsabilidad súper grande. Queremos hacer posiblemente las cosas al apuro, por presiones de todo tipo que pueden existir en el sector público, presiones incluso del mismo gobierno, presiones de los ciudadanos, presiones de los proveedores, presiones de los servidores públicos, porque a lo mejor tienen una necesidad que es válida, por supuesto, pero hay que hacer las cosas bien, tratar de revisar. ¿Qué les parece, señores del CERCOP, que antes de expedir las normas, pues visiten una entidad pública? Imagínense un municipio con el tema de ínfima cuantía, palpen los problemas allí, qué están haciendo, cuáles son los documentos. Allí es donde se adquiere experiencia. Lastimosamente, no sé si sea su caso, si no hablo a nivel general, los abogados somos muy teóricos en muchos conceptos, en muchas partes. Es decir, nos vamos a la teoría y no tanto a la práctica. Las papas se queman en la parte operativa, en la administración de un contrato, calificando una oferta, allí se queman las papas, ahí se asimila la experiencia. Por ende, siempre ha sido mi forma de pensar desde lo que yo he vivido y he palpado y he constatado que las compras públicas se las hace no solo desde la teoría, sino desde la práctica. Estimados amigos, no les quito más su tiempo. Se despide Enrique Conza, abogado e ingeniero especializado en Derecho Administrativo y Compras Públicas en el Ecuador. Hasta pronto.